Vamos a comenzar analizando como siempre oro, vamos a analizar un poquito el Bitcoin, vamos a ver cómo está el panorama. Y en el orito, principios de mes ya vimos un poco cómo estaba todo, ya sabéis, temporalidad de 4 horas diario, eso es lo que nos vamos a centrar, incluso en el semanal, para marcar algo, más que el mensual, ¿vale? Y aquí ya vemos cómo tenemos esa vela envolvente alcista, esos puntos de reacción, ¿vale? Que ya vimos cómo subió y ahora lo que nos interesa ya no es en qué punto sí que puede reaccionar zonas semanales, pero para buscar tradear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a coger y vamos a estar buscando un poquito pues el panorama, ¿ok? En gráfico diario, si bajáramos al gráfico diario, aquí ¿qué es lo que vemos? Vemos todo este punto acumulativo que el precio rompió, ¿vale? Nos rompió todo este punto acumulativo, tenemos que marcar una zona, siempre ponerle mucho cariño a las zonas, ¿vale? Tienen que encajar como un puzzle y luego tenemos que marcar el punto alto de esa acumulación. ¿Cómo sé cuál es la acumulación? Pues el impulso dominante, el último que era este alcista, que finalmente lo rompe. Y todo esto sería pues el punto acumulativo lateralizado, que vemos como el precio lo rompió, retesteó con esa velita que hay ahí, ese retesteo pequeñito, ¿vale? Y fijaros el movimiento alcista que está dando. Niveles a tener en cuenta ahora, ¿vale? 4400, nivel redondo, es un nivel que podemos marcar, podemos ver a ver en qué puntos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos dentro de esos 4400? Vamos a coger las coordenadas y vamos a poner aquí esos 4400, ¿vale? Sencillo, cuando no sabes mucho, fíjate en los niveles redondos siempre te van a dar mucha información. Entonces ya tienes aquí los 4400 y dentro de esa línea roja, ¿qué es lo que tengo? Pues desde aquí hasta abajo pues tengo todo esto, ¿vale? Es un punto, pues el cual, el precio, veo que hay reacciones, y es un punto pues el cual a tener en cuenta. Tengo ya diferentes puntos, tengo este punto acumulativo, esta zona no me sirve de nada, limpio, elimino, ¿vale? No quiero tener ruido, no quiero tener cosas que me ensucien el gráfico. Yo quiero tener lo más sencillo, quiero tener siempre el precio encerrado entre dos puntos. Una vez tengo el precio encerrado entre esos dos puntos, ya empezamos, ya sé lo que tengo que buscar. Ahora mismo lo que voy a buscar una de dos, que el precio rompa, reteste, me dé movimientos alcistas, que el precio me haga una estructura aquí bajista para poder aprovechar ese retroceso, otra vez hasta estas zonas de aquí. Tenemos que ver y tenemos que valorar. Lo que sí que sabemos que entre los 4200 y los 4400 son 2000 puntos lo que tenemos, ¿vale? Entonces no es moco de pavo, o sea, es un punto interesante en el cual podemos buscar reacciones. Y ahora lo que me interesa ver es cómo el precio pues va actuando y cómo va reaccionando. Ok, entonces ahora mismo es como lo tendríamos únicamente basándonos en análisis técnico. Aquí no estoy utilizando ningún tipo de herramienta ni nada. Y aquí ya pues en 4 horas lo tenemos más que claro. ¿Vale? Aquí yo lo que veo muy claro es impulso dominante, empieza aquí, finaliza aquí. Y aquí lo que podría coger es este punto que está lateralizando, aunque la iniciativa y la tendencia es al alza y lo que más prioridad le voy a dar son esos movimientos alcistas. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a buscar aquí? En temporalidades pequeñas voy a ver más información, pero de momento ya sé que ese es el punto acumulativo y yo ya sabría, por ejemplo, que esto sería la zona a tener en cuenta. Vamos a cambiar un momento el color de estas zonas, más que nada para esto sería de color verde, ¿vale? Que sean diarios. Y esta también sería de color verde, que sería el diario. ¿Vale? Entonces ya tenemos la zona gris, que será de 4 horas, último penúltimo alto, y zona a tener una reacción. ¿Qué es lo que sucede? Esto lo he explicado muchas veces. Cuando yo busco una reversión del precio, lo que a mí me interesa para que esa reversión sea válida es que el último y el penúltimo alto estén más próximos, estén más cercanos. ¿Por qué? Porque tiene más facilidad para romper el impulso dominante y porque también nos está indicando que el impulso dominante no tiene tanta fuerza. Fijaros qué fuerza tiene este impulso dominante y qué lejos está el último y el penúltimo alto el uno del otro. ¿Ok? Entonces a mí lo que me interesaría aquí es que me hiciera otro máximo más pequeñito, más próximo a este máximo de aquí y así tuviera más facilidad para romper el impulso dominante junto al el penúltimo alto y entonces ya podría buscar reversiones. Eso tenéis que tenerlo en cuenta y apuntarlo ahí en las notas, que esto es muy importante y os va a ayudar muchas veces a identificar reversiones de manera más consistente y no pegaros hostias como puede ser aquí buscando cortos, 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 cuando aquí lo que tenéis que hacer aún es buscar largos, ya que la tendencia está siendo muy fuerte y la distancia entre los máximos está siendo muy lejana. Eso quiere decir que aún hay fuerza alcista. Fijaros cómo voy sacando conclusiones sin tener indicadores de volumen ni esas mierdas y únicamente mirando un gráfico, viendo el tamaño del impulso, viendo el tamaño de las velas, ya puedes identificar y entender el volumen sin necesidad de un indicador, que al fin y al cabo la información que te da es tardía. En cambio una vela te está dando información al momento. Es lo único, ¿vale? Entender una cosa, entender que las velas
Es como un indicador, ¿vale? Lo único que hace es coger forma en base al tiempo, ¿vale? Cuando cierra el tiempo, coge esa forma la vela. Entonces, es como un indicador las velas. Realmente el precio siempre se ha medido por líneas, porque el precio va fluctuando y antiguamente se veía así, ¿vale? El gráfico. Ahora que con el tiempo y la tecnología ha ido evolucionando y hemos tenido acceso pues, a este tipo de herramientas. Y igual, fijaros todo el tipo que hay de gráficos. Entonces, al fin y al cabo, cada uno tiene sus cosas. Yo el que uso es línea y velas japonesas y son las que a mí me gustan, ¿ok? Entonces, es una cosa que quiero que tengáis en cuenta y que entendáis. Entonces, para no irme por las ramas, que ya yo me lío a hablar, tenemos último, penúltimo alto. Los máximos están muy próximos y lo que tenemos que hacer es buscar eso. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues podríamos bajar H1 y ver un poco pues, qué nos está dando de información. Aquí ya veo una cosa clara, y es que tengo una lateralización bastante clara. Tengo ese máximo de aquí y tengo este punto de aquí. Ya tengo el precio encerrado. Un momento, que ya tenemos el primer expulsado. ¿Cómo era? ¿Jimmy? ¿Jimmy? Ah, pues rápido, ¿eh? Ah, ya no me acuerdo de tu nombre. Pero sí, aquí te he encontrado, no te libras, chaval. Quitar. Ahora, uno menos. Expulsado del día. El Jimmy, por dibujar en el gráfico. Bueno, lo que está... Qué molesto se ponen. Es que fastidia mucho que estés explicando y luego el brazo se te dibuja en la pizarra, porque a mí me desconcentra mucho cuando ya he cogido el ritmo, ¿vale? Igual que el móvil. Me da rabia olvidarme de ponerlo en silencio porque me distrae, ¿vale? Entonces vamos a continuar. En base a esto veo que tengo un punto acumulativo, ¿ok? Entonces ese punto acumulativo quizás son nuevos. Ya, bueno, pero esto es la gracia, ¿no? Que cuando viene uno nuevo y no lo sabe, a tomar por culo, ¿sabes? Y dice, y el tío este, a tomar por culo, tío, aquí no se viene a molestar, aquí se viene a aprender y a escuchar. Y luego ya después con el chat, pues oye, preguntar, miramos, y si os doy permiso y estamos hablando tú y yo y me quieres marcar algo en la pizarra, es una herramienta muy práctica. Ahora, si es para molestar, aunque haya sido sin querer, pues lo siento mucho, pero no habrá una segunda, ¿sabes? La próxima vez que entre no le pasará. Dicho eso, en este punto de aquí que estamos viendo, pues lo tomaría como un punto acumulativo. No hay ningún tipo de estructura. Sé que aquí lo que quiero buscar yo son movimientos al alza, pero por el momento yo pues me voy a quedar a la espera, a ver reacciones. Voy a esperar a que el precio me entre un poquito más al alza, aunque siempre, fijaros como yo, si vengo a H4, H1, ya he entendido que lo que quiero buscar son movimientos alcistas. Entonces aquí te puedes venir a M15. Y en M15 pues puedes buscar estructuras a la alza. Cuando el precio te rompe un impulso dominante o cuando te da algún tipo de reacción, pues podrías buscar. Fijaros aquí esta vela alcista, ¿vale? Por ejemplo, tú aquí en esa vela alcista puedes cogerte todo este retroceso y esa vela alcista impulso. Tú puedes cogerte este nivel de aquí y fijaros cómo tenemos aquí puntos de entrada, que puede ser este punto de entrada y aquí que no llega a tocar, pero fijaros cómo llega al 50% de ese retroceso, ¿vale? Exactamente ese 50%. ¿Por qué? Casualidades, ¿vale? Análisis tras análisis, vamos viendo este tipo de patrones, este tipo de cosas, y da la casualidad que siempre llega al 50%, ya sea de las acumulaciones, incluso de los retrocesos. Y esto es algo, pues bueno, que como mínimo es interesante y es algo que descubrí, y en el oro se cumple bastante y en otros pares también. Entonces, tener esto en cuenta, y aquí lo que buscaríamos sería movimientos al alza hasta que el precio en temporalidades mayores pues me diga lo contrario, ¿vale? Si yo aquí no veo nada mal que aquí la gente esté esperando una reversión, pero lo que no podemos hacer es empezar a entrar sin confirmación ninguna. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar esas confirmaciones y mientras no tengamos esa confirmación que nos diga el movimiento contrario, lo que tenemos que hacer es seguir entrando a favor de la tendencia. A no ser que hagas scalping y aquí hayas pillado estos pequeños cortitos y tal, eso ya pues otro mundo. Pero ahora, a mi tipo de operativa, para ir más tranquilo, buscar movimientos grandes y hacer operativas de más calidad, operaciones de más calidad, yo lo que esperaría siempre es ir a favor de tendencia hasta que el precio me diga lo contrario. Dicho esto, vamos a ir al Bitcoin, vamos a ver un poquito cómo tenemos el panorama del Bitcoin y vemos cómo aquí estamos dentro de ese punto también acumulativo. Tenemos, bueno, esto lo tenemos del otro día. Vamos a eliminar un momento. Para no eliminarlo todo, ¿vale? Porque de aquí sí que podemos aprovechar los análisis que teníamos de la otra vez, ¿vale? Y teníamos este punto acumulativo, punto A, punto B, aquí teníamos, por ejemplo, podríamos decir último y penúltimo alto, ese último y penúltimo alto lo tenemos tal que aquí, ¿vale? Fijaros cómo está respetando aún ese penúltimo alto, y sobre todo algo muy chulo de aquí es que en gráfico diario, fijaros las velas como han perdido volumen, ¿vale? Han perdido tamaño. Eso quiere decir que estos niveles de aquí, de los 65.000, ¿vale? Prácticamente, fijaros que sí que tienes mechas, que es todo ese volumen, toda esa volatilidad que hay, pero si me pongo un gráfico de líneas, fijaros como el precio en el gráfico de líneas se ha quedado prácticamente en los 65.000, ¿vale? Vamos a marcar por aquí, 64.914, ¿ok? Entonces es interesante ver cómo ha reaccionado en el nivel redondo 65.000 y ahora está dando un movimiento bajista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues cómo seguimos dentro de esa acumulación, vamos a ver las reacciones que da.
Y como siempre digo en el Bitcoin, puntos interesantes, buscar en modo de operativa, pues puedes buscar operativa aquí. Vemos, fijaros que aquí tengo también un ejemplo que me gusta mucho poner. Una vez tú tienes aquí la zona, ¿vale? Tenemos la casualidad que se ha dado. Una vez tenemos la zona, y lo que he dicho es que me gusta que el último y penúltimo alto estén próximos. Aquí tú sabes que puedes buscar reversiones a la baja. ¿Qué es lo que puedes hacer? Te puedes venir a 4 horas y en 4 horas fijaros a lo que me refería, ¿vale? En 4 horas me refiero a que el precio me haga un máximo, como puede ser este de aquí, ¿ok? Y otro máximo que es este de aquí. Fijaros que ya están mucho más próximos el uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la facilidad para romper este impulso es mucho mayor. Fijaros como ya aquí deja mechas, no es capaz de hacer otros máximos y aquí ya el precio nos da movimientos a la baja. Lo mismo seguramente si bajamos también a más temporalidades como puede ser H1, podemos ver también ejemplos como ese. ¿Vale? Si venimos aquí, fijaros como aquí pasa absolutamente lo mismo. Si me pongo gráfico de líneas, fijaros como tengo aquí máximos, como puede ser, un momento, este de aquí, ¿vale? Tengo este máximo y aquí me hace otro máximo mucho más próximos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el precio va a querer romper, ¿vale? Porque ya no se está perdiendo la fuerza alcista. Fijaros como aquí, entre máximos, hay mucha más distancia, ¿vale? Los impulsos, bueno, aquí, es que en H1 hay más ruido, ¿vale? Pero en H4, cuando tú tienes ese punto de reacción, lo que venimos buscando son estas cosas. Que haya menos volumen y que el último y penúltimo alto, último y penúltimo bajo, estén mucho más próximos. Entonces, eso sería un punto interesante a tener en cuenta a la hora de buscar operativas. Y esto sería un ejemplo de lo que tendríamos que esperar a buscar en el oro, ¿ok? Entonces, dicho esto, ahora mismo lo más interesante, si tú por ejemplo operaras el oro, el Bitcoin, más a largo plazo o buscas posicionarte en rollo spot, yo lo que esperaría aquí serían zonas de los 60.000 otra vez, de los 61.000, no tengo una bola de cristal, no sé 100% lo que va a hacer, pero por la fuerza que lleva y por lo que yo estoy viendo aquí en gráfico diario cómo está, lo que veo es incertidumbre y lo que veo aquí es una lateralización que el precio puede seguir cumpliendo hasta que decida continuar a la alza. Ok, chicos, dicho esto, poco más, ¿vale? Lo único que podemos mirar un poco es cómo está el dólar. Vemos cómo está el dólar, que hace tiempo que no lo miro, ¿vale? Y vemos cómo está el panorama, gráfico diario, gráfico semanal. Vemos cómo el precio aquí está haciendo un patrón bajista, ¿vale? Podría ser una M como me gusta llamarles a mí, ¿vale? Patrón de reversión. En gráfico mensual vemos cómo ha hecho algo totalmente normal, que era toda esta zona de aquí que la rompió, tenía que venir a retestearla, la ha retesteado, ha llegado a tocar esos 101.000, ¿vale? 101.000, 101.500, ¿vale? Y eso es un punto pues a tener en cuenta en el índice. Entonces, en el índice dólar. Entonces, aquí lo que vamos a estar buscando son movimientos a la baja y vemos como el dólar ahora mismo no está en el mejor de sus momentos. ¿Ok? Aún así, yo sigo centrado. El DXY, yo muchas veces lo miraba para tenerlo en cuenta, pero muchas veces te engaña. Muchas veces tú te piensas que son correlativos y no siempre tienen correlación. Por eso prefiero basarme más en lo que es el oro. No dejarme llevar tanto por el DXY, sí que de vez en cuando me gusta mirarlo para ver cómo está el panorama, pero desde mi perspectiva yo sé que a muchos de vosotros os gusta mirar el DXY porque la información sí muchas veces ayuda, pero muchas veces también te engaña, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. También, para los que estáis comentando ahora mismo en el chat, tenemos que tener en cuenta el calendario económico. En base al calendario económico podemos entender cuándo el precio nos puede dar el movimiento bajista o alcista. Entonces, ¿hoy hay algún motivo por el que el precio tenga que caer o quiera caer? No. ¿Qué es lo que va a hacer? Continuar subiendo o lateralizarse. En el momento que haya noticias y haya motivos por el cual el precio se pueda mover o pueda bajar o subir, entonces ese día va a ser el momento que vamos a intentar subirnos o anticiparnos, ¿vale? Al precio. Porque habrá un motivo para que caiga o suba y es ahí cuando tenemos que buscar esos patrones o un día antes, ¿ok? Pero si por ejemplo hoy es lunes y no hay noticias hasta el miércoles o el jueves, por decir algo, no estoy viendo el calendario económico, pues no va a bajar porque tú quieras, ¿vale? Probablemente lo que va a seguir es una de dos, continuar con la tendencia, hacer una corrección muy fuerte para luego continuar subiendo o lateralizar en base a la incertidumbre, en base a la fuerza que ha tenido subiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de vosotros pensáis, ha subido mucho, tiene que caer. Igual de fuerte que ha subido va a caer. No, muchas veces después de una subida tan fuerte lo que hace el precio es lateralizar, como está haciendo ahora. Y muy probablemente si el precio vemos que no hace ningún patrón y el precio hace aquí una acumulación, muchas veces lo que hace es estabilizar, la gente está esperando para vender y el precio lo que hace es pegar otro ostión para arriba. Entonces tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Lo que tenemos que basarnos es en base a confirmaciones y estructuración. No tenemos una bola de cristal ni tenemos que ser los listos de turno de adivinar qué es lo que va a hacer. Lo único que tenemos que entender es a leer lo que está sucediendo en la hora y qué pistas tenemos en el gráfico. Una vez tenemos identificadas esas pistas que tenemos en el gráfico, nosotros ya podemos subirnos al barco e ir a buscar esas operativas. Olvídate de que no, el precio va a llegar a los 10.000, a los 8.000, me la pela.
¿vale? O sea, me suda los cojones que el precio pueda llegar a los 8.000, como que el Bitcoin, no, es que el Bitcoin volverá a los 120.000, me la pela también. O sea, lo que me interesa a mí ahora mismo es operar, hacer trading, ¿vale? Y quiero saber dónde entrar y dónde posicionarme. Y cuando esté bien posicionado, pues ahí puedo alargar y entonces puedo pensar. Pero no pienses antes de tiempo. No, sin tener ninguna operación ni sin saber dónde entrar, no quieras jugar a que, ¿ves? Ha llegado a los 10.000, te lo dije, claro. De estos hay un montón en Bitcoin, ¿ves? Llegó a los 120.000, os lo dije. Sí, ¿dónde está tu operación? ¿Vale? ¿Dónde está tu Bitcoin? No te veo que estés ganando dinero. Entonces, al fin y al cabo, de estos hay muchos y os vais a ir dando cuenta, los que lleváis menos tiempo, los que lleváis más tiempo, ya sabéis a lo que me refiero, y poco más, ¿vale? A lo que me refiero es que os centréis en el ahora, que cogéis las pistas, hagáis vuestro trading por las confirmaciones y que os dé igual dónde tenga que llegar, ¿vale? Mientras cumpla vuestro ratio, vuestras normas y todo, fuera. Para eso hacemos un análisis diario y un gráficos y un análisis semanal, para entender dónde podemos alargar. El tema de alargar ya será decisión tuya. Interesante fijarse en los tips. Teoría sobre Inflation Product Securities y su relación con el oro. Sí, te puedes fijar en muchas cosas. Al fin y al cabo, yo te digo nada. Yo os voy a dar un dato. Por mucho que pongamos fijarnos en esta cosa, Xavi, está muy bien tener esos datos, pero luego también a la hora de la verdad, contra más información metes a la hora de analizar, son más dudas y más preguntas que te haces de si va a subir o va a bajar. Lo que a ti te interesa delante del gráfico es tener las menos preguntas y dudas posibles. O sea, yo quiero entrar en el gráfico y quiero decir ABC entro, ABC salgo. ¿Vale? Si tú ya empiezas calendarios económicos, los datos de no sé qué, ahora miro el no sé cuántos, es que esto y esto se contradice. Ahí es donde metemos una cagada parrafal, ¿vale? Porque es cuando empezamos a liarnos y meter mierdas en la cabeza. En el trading, contra más sencillo lo hagamos, mejor. Y muchas veces más información es menos. No digo que no sea buena información. Para mucha gente le servirá de ayuda y para mucha otra gente le va a complicar la vida. Y creerme que al 90% de la gente le va a complicar la vida meter más información. Entonces, si tú sabes leer el mercado, sabes lo que es un impulso dominante, último máximo, penúltimo máximo, si lo sabes hacer tan sencillo, ¿para qué vas a meter más factores que te pueden complicar la vida? Igual que un indicador. Yo que llevo enseñando mucho tiempo y os estoy enseñando gráfico pelado, hay mucha gente que hay ciertos indicadores que yo utilizo que les sirven de ayuda, pero ahí hay otros que les complican la vida. Entonces yo no tengo margen de duda. En cuanto veo que a alguien se le complica un poco con un indicador, fuera, se quita. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque no son necesarios. En cambio hay otra gente que lo entienden para qué son y les sirven de apoyo y de ayuda. ¿Por qué? Más información, más complejidad y no todo el mundo gestiona esa complejidad de la misma manera. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale, chicos? Dicho esto, ya hemos terminado con el análisis, ya sabemos un poquito pues, cómo está el panorama, qué es lo que tenemos que buscar. No lo vi claro para entrar antes de la subida del oro, no sé cuándo información estaba despierto. Bueno, eso ya cada uno de vosotros, ahora no me voy a poner a corregir operaciones ni esto. Vamos a ir viendo un poco cómo avanza la semana. Miércoles hacemos clase en directo. Estoy pensando a ver qué temas tocar, qué haremos. Haremos un poquito de charleta y luego haremos un poquito de clase. Ya se me ocurrirá algo de cosas que meter, ya sea repasar patrones de reversión, ya sea repasar un poco más entradas, ya sea un poquito, sea lo que tengamos que esperar que repasar, o sea, lo que quiera explicar. Mente tendré y lo explicaré de la misma manera, que es la única que sé hacer. Ok, chicos, así que nos vemos en la próxima clase. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os gusta este contenido gratuito y os gusta todo lo que os estoy dando gratis, cabrones, que sois unos cabrones, registraos al broker, tío. O sea, cobro pocas comisiones, o sea, nulas, las mismas condiciones que yo, y es la manera de monetizar yo mi contenido. O sea, no monetizo de ninguna otra manera. Formación es muy cara, cabrones, pero merece la pena, también la podéis comprar, ¿vale? Pero como entiendo que muchos de los que me seguís sois de LATAM, me gusta hacer contenido gratis, o sea, se me da muy mal vender. Entonces ya sabéis, si queréis apoyar mi contenido y os gusta mi contenido, utilizad mi broker, que es bueno, ¿vale? El día que espero que nunca falle, de momento no ha fallado, y poquito más, a meterle caña y nos vemos el miércoles. Hasta luego.